Seguimos en la continuidad informativa de Canal E, nos metemos ahora de lleno en lo que va a ser el 10 de diciembre con la asunción de Javier Milei. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está programado? Está Lili Franco. Hola Lili, ¿cómo estás ahí para contarnos todos los detalles? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Efectivamente, el viernes hubo una de las reuniones, hubo varias en realidad, pero el viernes fue la última que se mantuvo sobre el tema de la asunción. Ahí quedó claro en principio que va a ser de la siguiente manera. Digo en principio porque hay mucha gente opinando sobre el tema y tienen que ir y consultar a Milei y va y viene. Por eso voy a ser prudente. Hasta el momento el tema de la asunción va a ser de la siguiente manera. Va a llegar cerca de las 12 al Parlamento, ahí va a ingresar a la Asamblea, digamos a donde están todos reunidos los legisladores, va a jurar, luego el presidente Alberto Fernández le va a hacer entrega del bastón y de la banda presidencial, y luego va, algunos dicen, un breve mensaje ante la Asamblea. Terminado ese breve mensaje, saldrá a las escalinatas del Congreso, donde piensa hablarle a la gente que vaya al acto de asunción. Acá hay un punto que me gustaría señalar. La gente de seguridad le aconsejó no tratar de movilizar mucha gente, porque, bueno, en la zona del Congreso es bastante difícil de custodiar desde un punto de vista de seguridad. Piensa que hay muchísimos edificios que rodean la plaza y además, digamos, las escalinatas puede ser un flanco, justamente porque hay muchos edificios rodeándolo. Curiosamente es más fácil garantizar la seguridad en la Plaza de Mayo. Pero bueno, el presidente electo parece que insiste en hablar ahí ante una multitud que van a empezar a congregar a través de redes sociales. Todavía no se ha visto ese llamado. Además les aconsejaron en la medida de lo posible no alentar grandes movilizaciones porque, bueno, hay mucha gente que estará muy contenta con que asuma Milei, pero convengamos que hay otra gente que no está tan contenta. Entonces, a los efectos de minimizar riesgos. Y por otra parte, porque se sabe, por lo que han visto por el tema climatológico, que va a ser un día con bastante calor. Y se calcula que ese discurso de Milei ante las escalinatas va a ser más o menos 1:30, por ahí. Bueno, luego se sube un vehículo. Yo lo que tengo es que se descartó utilizar el decapotable de Perón por una razón. Cuando se ingresó el decapotable al Museo del Bicentenario, fue todo un trabajo de ingeniería, no fue fácil, porque no es que hay una rampa donde desciende fácilmente, no, fue todo un problema dejarlo en el lugar donde hoy está de exhibición. Entonces sacarlo también sería todo un trabajo de ingeniería, más allá de costoso. Entonces, en principio, hasta el viernes va a ir en un Volkswagen Touran, que es una camioneta de 7 plazas, que además creo que está blindada. Hay 2 vehículos que están dispuestos para esto y que están blindados, además. De ahí se traslada a Plaza de Mayo, desciende en el Cabildo y caminando quiere ingresar a la Casa Rosada, porque también, vuelvo a insistir, dice que va a haber gente en la Plaza de Mayo. Se traslada a la Casa Rosada, recibe el saludo de los mandatarios extranjeros invitados y de las visitas especiales en el Salón Blanco en principio, o probablemente en el Salón de los Científicos, otros salones que hay en la Casa Rosada. Y se hace la jura de los ministros, que sí van a jurar en el Salón Blanco. Como el Salón Blanco no tiene mucha capacidad, se ha establecido, recordemos que serán 8 o 9 ministros y se le autorizó solamente en el orden de unos 18, máximo creo 20 invitados por ministro, porque no entra mucha gente en el Salón Blanco. Y luego todos, ya con su gabinete, se trasladan a la catedral, también caminando,
para un oficio interreligioso. De ahí directamente también se trasladarían, o sea, quizás vuelvan a la Rosada y tomen los vehículos, no está muy claro esa cuestión, a una función de gala del Colón. En algún momento les darán algo de comer y beber a los mandatarios extranjeros y a toda la gente, porque estamos hablando de una actividad que comenzaría a las 12 del mediodía y se está estimando terminar, no sé, 9:30, 10 de la noche. A mí me sorprende algo, si me permitís hacer un comentario. Adelante. Todo el mundo habla una Asunción austera. Yo la verdad no sé lo que llaman austera. Lo que acabo de describir ha sido más o menos siempre las mismas asunciones. Sí. O sea, lo que ha variado es Colón versus acto en la Plaza de Mayo. Pero yo no sé a qué se refieren austeras. Yo con los años que tengo no recuerdo ninguna asunción faustosa, la verdad. Yo esperaba que sea austera de verdad. Claro. Honestamente. Austera para mí hubiera sido un acto muy breve en el Parlamento, con un discurso en el Parlamento donde debe ser, tratar de no movilizar gente, y si va gente que vaya espontáneamente realmente, sí. Ir a la Casa Rosada, que juren los ministros el saludo protocolar como corresponde, lógicamente si vos estás invitando mandatarios extranjeros, y a empezar a trabajar. Eso para mí es austero. Sí. Esto que estoy contando no es austero. Y es costosísimo, ¿saben por qué? Y por la seguridad, ¿no? Me imagino. Más allá de la función del gala, la seguridad. Claro, sí. Entonces yo quisiera aclarar este punto, porque si esto, no sé de dónde sacan austero, ¿sabés que nunca vieron un acto de Asunción o no recuerdan? Lo más caro que pudo haber sido son cuando invitan a músicos a cantar, pero el Colón no es gratis, ¿eh? Sí. A ver si se creen que el Colón es gratis. Y además, y esto es una opinión personal, absolutamente personal, es una función de gala. Esto significa vestirse de gala. Sí. Porque es así, es el protocolo. Sí. Entonces, no sé, me da la impresión que la función de gala en tiempos de un presidente que enfatiza que no hay plata, cosa que absolutamente comparto con su opinión, es así, no hay plata, y el ajuste va a ser muy severo, comparto plenamente su opinión, y desde mi lugar como periodista voy a tratar de aclarar por qué es así, en toda la oportunidad que tenga. Entonces yo creo que la austeridad, empecemos con los gestos. No te va a modificar el PBI, ojo, no estoy diciendo que porque hagas una función de gala te descalabra las cuentas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gestos. Y vamos, Lili, para el día siguiente, para el lunes 11 de diciembre. Se espera la devaluación el primer día, un dólar oficial a 650 ya el primer día, a partir de 650 que pueda llegar a estar. ¿Qué puede llegar a pasar con la brecha cambiaria? ¿Qué puede llegar a pasar con el pass-through a precios? A ver, Mariano, vos como economista sabés muy bien que un buen plan, primero me gustaría ver un buen plan de estabilización que se anuncie. Sí. Porque una devaluación sola no sirve de nada. Entonces, yo quiero pensar dos cosas. Uno, dicen que Milei el mismo domingo va a hacer ingresar el paquete de leyes para que, y además de convocar extraordinarias, etcétera. Y es de suponer que el ministro de Economía, Caputo, no sé si ese mismo domingo o el lunes, va a anunciar un plan de estabilización. Y en ese plan de estabilización estará el tipo de cambio. ¿Y qué se hará con los distintos tipos de cambio? ¿Vamos a un desdoblamiento cambiario, unificación cambiaria? Yo la verdad no lo sé. Están hablando mucho de una unificación cambiaria y mantener el impuesto a país del 30%. La verdad, quiero ser muy honesta. Yo, por lo que tengo entendido, ¿cuál es el macroeconomista que va a estar trabajando en el equipo de Toto Caputo? Te lo pregunto a vos, porque yo no lo sé. O sea, sé que... se habla mucho de sus dos personas ahí en Ancar, ¿no? De Federico de Martín Botier, de Federico Furiase, que Santiago Bausili estaría en el Banco Central, Pablo Quirno, eventual viceministro de Economía.
No, y Cotani, excelente economista, que ya se sabe que va a ser parte del equipo. Es un macro, si bien ha desarrollado mucho su actividad como el área más financiera, pero es un hombre considerado que vos podés decir que es un macroeconomista. Como secretario de Hacienda podría ir. No lo sé. Sí. Lo que sí sabemos es que Toto Caputo no tenía entre sus trabajos un plan de estabilización, porque él se focalizó como una propuesta incluso externa, digamos, ¿no? Sí. Los contactos con Nicolás Posse y Caputo no eran para que sea ministro de Economía, algo que no estaba ni siquiera en las intenciones de Caputo, sino él propuso un esquema para desarmar las LELIC. Y si vos haces memoria, acordate que siempre, esto lo decía Milei, yo tengo el hombre que me propuso, mi ministro de Economía va a ser el hombre que me propuso desarmar las LELIC, aun cuando estaba todavía Emilio Campo. Bueno, ese hombre que le propuso desarmar las LELIC con esa solución es Toto Caputo. Ahora, vos en ese momento hablabas con Toto Caputo y le decías, vas a ser ministro de Economía, y creo que menos bonita te decía de todo, porque no estaba en sus planes genuinamente. Sí. Luego, bueno, esto deriva en que él va a ser ministro de Economía, pero él no tenía todo un equipo armado, trabajando para un plan de estabilización, ¿no? Porque, en todo caso, enfocarse en conseguir estos 15.000, entre 15.000 y 20.000 millones de dólares que promete conseguir, ya sea a través de un repo, hay que ver a qué tasa, ¿no? O sea, la clave es la tasa y bajo qué condiciones, si el FMI le va a dar más plata, pero la urgencia son las reservas del Banco Central, ¿no? Hoy en negativo, más de 10.000 millones de dólares, reservas netas en negativo del Banco Central, y esto es lo que va a ver el mercado, ¿no? Los dólares que entren con urgencia a las reservas del Central. Claramente, si hablamos, yo creo que en los mercados van a ver dos cosas. Uno, cómo va a reforzar al Banco Central, sin duda, de reservas, pero también qué plan. Porque, insisto, el tema de las LELIC, el tema de las reservas es una parte importante, sin duda, pero vos este descalabro económico lo provocaste por un problema fiscal, es muy serio. Entonces, si no hay ideas concretas o bases concretas de hacia dónde se va en esta materia, y viste, no es tan fácil tampoco la cuestión cambiaria y monetaria. Esto sí sé que tienen conciencia. O sea, eso sí sé que se sabe, ¿no? Digamos, el equipo que está trabajando con Caputo es consciente que las LELIC no es la esencia del problema de la crisis económica. No, y aparte, a ver, van a tener que subir la tasa de interés también, de política monetaria, con una inflación que muchos vaticinan para diciembre, bueno, ya para noviembre muchos la calculan que puede llegar hasta en un 14%, para diciembre muchos la calculan hasta en más de un 20%, van a tener que subir la tasa de política monetaria, y esta sube de tasa de plazo fijo te impacta, es más deuda del LELIC también, ¿no? Correcto, fíjate, en un trabajo de Orlando Ferreres se estima que la inflación este año va a cerrar cerca de 182%, son cálculos de Ferreres, pero calcula el 2024 en una inflación superior al 300%. Hay algunos otros economistas que la estiman en 200%, pero yo lo que me preocupa, hay un aspecto político de todo esto. Milei no tiene tanto tiempo. Viste que siempre se dice un nuevo mandatario tiene como 100 días de confiabilidad, sí, claro, de confianza, de expectativa. Bueno, ese plazo no son 100 días, no sé decirte si serán 30, 60, pero claramente hay una sociedad que viene muy golpeada, y me vuelvo a Ferreres porque me pareció muy interesante los datos. Él muestra, por ejemplo, cómo fue cayendo el salario real. Te estoy hablando de la gente que está en blanco, que está en las mejores condiciones, ¿no? Sí. Y fíjate que el salario real viene cayendo desde el 2020, en niveles, 2020 fue 3,6%, para que tengas una idea, y en el 2023 está estimando un 1,5 aproximadamente, pero para el 2024, y es coherente,
con un plan de estabilización, está estimando una caída de casi el 5%, de años que viene cayendo el salario real. Claro. Vos calculás esta situación en los sectores que no están, obviamente, en blanco, que hoy en día, digamos, son privilegiados, entre comillas, porque te acabo de decir la caída. Entonces, Milei va a tener que anunciar, sus autoridades económicas, un plan de ajuste, sin duda. Él siempre dijo, lo va a pagar la política, pero cuando vos desgranás las cuentas del Estado, te das cuenta que vos podés cortar mucho de la política, pero lo relevante, lamentablemente, o sea, el ajuste mayor no va a venir de ahí, y que esto va a traer un malestar social. Se habla de, sin duda, puede aumentar el desempleo, de esto no te quepa duda, y que la actividad, ya estamos entrando en un amesetamiento. Podríamos discutir si técnicamente es una recesión, pero el año que viene, con un plan verdaderamente de estabilización, sí, vas a tener recesión, lo dijo el propio presidente electo. Entonces, va a tener que ser muy efectivo, y las señales que dé van a tener que ser muy claras, porque la sociedad está muy golpeada hace mucho tiempo, y va a demandar, si querés, rápidamente. Yo sé que no es fácil que o sea, una de las mayores demandas de la sociedad, ¿cuál es? Bajar la inflación. La inflación no se baja mágicamente de un día para el otro, lamentablemente. Es un proceso. Entonces, yo creo que lo único que puede hacer que las expectativas de la sociedad, en el sentido, bueno, esta vez sí van a bajar la inflación, tiene que estar concentrada en los gestos que se puedan hacer, aunque en el impacto de las cuentas públicas sea irrelevante. Creo que tiene que haber una ingeniería muy importante de cortar todos aquellos gastos superfluos, todas aquellas estructuras que están sobrecargadas y que lo único que hacen es complicarle la vida con trámites y más trámites a la gente. E insisto, quizás no vaya a representar demasiado en relación al PIB la baja, pero sí puede significar, bueno, esta vez parece que es en serio. ¿Qué va a pasar, no? Es la clave. Recuerdo con Macri cuando Lombardi quiso echar a mucha gente ahí de Telam, después indemnizaciones millonarias que tuvo que pagar el Estado, volver a contratar a esa gente también después. No es tan fácil, ¿no? Las indemnizaciones. Y no devolvieron las indemnizaciones. Sí. Por eso no es tan fácil, digo, sacar a toda la grasa que decía Milei que está en el Estado. No, por supuesto, y además, a ver, por ejemplo, los medios públicos, hablemos de los medios públicos. Ponele que no los toques en una primera instancia. Lo primero que va a hacer, ya que estamos hablando de medios, que sí es fácil, es un resorte que puede hacer perfectamente, rápidamente, de un plomazo, es eliminar la pauta oficial y dejar estrictamente lo relativo a los edictos, a las publicaciones, que con eso no vive nadie, ¿eh? Bueno, ahí tenés 800 millones de medios que desaparecen privados, ni siquiera no te hablo de Telam, no tocas ni a Telam ni a nada. Una alternativa, se me ocurre a mí, es decirle, señores, ustedes tenían asignado el presupuesto X, bueno, sigan con ese. Arréglense, hagan lo que les parezca. Quizás yo que veo cómo se despilfarra el dinero público, yo sí lo veo. Al estar en los organismos públicos lo veo. Sí. Pero esa idea de que el dinero del Estado, viste, es una cosa que llueve, que no sabés de quién es el dueño. Bueno, probablemente sería una buena medida que le digan a Telam, a la televisión pública, no, yo no te la cierro, no hago nada, arreglate con este presupuesto, fíjate qué haces. Quizás sería una buena medida para que, si el organismo sirve, puede brindar un servicio y se puede administrar, y si es posible autofinanciarse, bueno, que siga. Yo no creo que hay que cerrar por cerrar. Yo creo que no pueden seguir incrementando el déficit.
Y si se pueden manejar de una manera eficiente con un presupuesto y autofinanciarse, quizás puedan seguir. Esa es mi opinión, ¿no? Es que, digo, es una manera más fácil porque el Estado está hecho, Mariano, para justamente que no me saques los privilegios. Tal Son cual. décadas. Sí. Hay una ingeniería que te digo, desarmarla, ni Mandrake el mago, ¿eh? Si no, ya lo hubiera hecho otro antes, seguramente. Exactamente. Gracias, Lili.